Buenos días. Buenos días. Bienvenidas a la Caja de Música. Mirad, mis entrevistas siempre las empiezo con una pregunta que creo que muchas veces nos olvidamos de ella y es ¿cómo estáis? Muy bien. Yo afónica, así que gracias porque lo quiero aclarar. Muy bien, estamos muy cómodas. Llegadas hace poquito a Madrid, pero muy bien. Muy ilusionadas con compartir la película aquí en España. ¿Cómo nace un poco esta historia y también qué es lo que queríais contar desde un inicio y que a lo mejor ha ido transformándose, porque esto con las historias a veces pasa, ¿no?, cuando están vivas, y también si estáis contentas con ese resultado final una vez que ahora ya está y que ya la gente ya va a ser de la gente y ya no se puede modificar absolutamente nada y demás? Bueno, empiezo con una parte Sí. de la pregunta que es muy amplia y tiene subpreguntas. La historia nace en principio de un deseo común de seguir trabajando juntas. Nosotros hicimos una ópera prima que se llamó La novia del desierto, que se estrenó en 2017 en el Festival de Cannes. Y luego de esa hermosísima experiencia, bueno, nos preguntamos obligadamente, seguimos, ¿no? Y sentimos, y estuvo buena también la pregunta, porque a veces podría no haber existido, una confirmación de que todavía teníamos mucho por explorar, ¿no? Como dupla creativa, pero además en esta idea de continuidad simbólica que tiene esta película en relación a la primera, ¿no? La primera tiene como esto un personaje femenino protagónico y lo que queríamos era que es digamos un camino que empezamos con La novia, era abordar en este universo femenino diferentes aspectos, ¿no? La maternidad dentro de La novia del desierto es una línea dramática, no es la más fuerte, y sí creíamos que aquí tenía que serlo, porque de alguna manera ese deseo de maternar, ¿no?, es casi una pregunta obligada para todas las mujeres. Decidas lo que decidas, hay un momento de la vida donde te haces esa pregunta, ¿no? Y si no te la hiciste y te la haces después, probablemente te arrepientas. Entonces era algo que queríamos poner como más contundentemente sobre la mesa y, por supuesto, encontrando una historia que pudiera representar algo diferente a aquello que se viene representando desde siempre, ¿no? Que son estas figuras polarizadas de mujer y madre, que es esta idea de que la maternidad todo lo puede y todo lo debe, que uno tiene que aceptar por ser madre todo aquello que te venga con eso. Entonces, que la película pudiera reflexionar sobre estos mandatos tan invisibles y tan enquilosados, y que pudiéramos contar una historia en donde eso se pusiera de manifiesto y disparara, sobre todo preguntas y reflexiones, tratando de incluir otras maneras de maternar, otras realidades. Sofía, y con esto cierro, es una madre que deseó ser madre, que ama a su hijo, No te preocupes. que ama a su hijo, pero que bueno, que la vida le trae una circunstancia, la vida y las autoras le traen una circunstancia muy compleja, y se la pone adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hace una madre con un hijo que no es lo que esperaba? ¿Estáis contentas con ese resultado final? Eso iba a retomar el resultado final que recordaba de tu pregunta. Sí, la verdad que sí, fue un desafío esta película. En general, cuando trabajamos juntas, tratamos de marcar como un campo de acción que nos interese, porque bueno, es encontrar también los temas que nos convocan a ambas, ¿no? Y poder bucear en ese camino infinito que es encontrar una película, escribir un guión, bueno, financiarla, ni te digo, todo lo que viene después. Pero en particular en este proceso nos pareció algo que fue surgiendo a partir de la premisa, ¿no? de la pregunta de si es posible tener o generar un amor maternal que no tenga límites, pero que al mismo tiempo en el devenir de escribirla y de investigarla fuimos encontrando algunos otros ejes que nos fueron pareciendo muy atractivos, ¿no?
hay algo del resultado que tiene que ver con generar en el espectador esa misma pregunta que nosotras nos hicimos al principio, que no fue igual y que en todo el recorrido fue tomando como diferentes tonos, pero que eso nos complace mucho, ¿no? Más allá del resultado estético, de la puesta en escena, de lo estrictamente ligado al cine y al film, hay algo de abrir el juego y de ampliar el horizonte en relación a preguntarnos, bueno, como madres, como mujeres, ¿tenemos todo resuelto? Estos dos roles pueden convivir en preciosa armonía o muchas veces entran en contradicción. Además, es una película, es una historia que abre muchos debates, pero con el silencio, podríamos decir, que el silencio es otro personaje más de esta historia y que aquí el silencio habla más que las palabras en gran parte de toda la película, ¿no? Sí. Sí, porque... Perdón. No, sí, porque justamente esto que te decíamos de jugar en el mundo aludido es muy importante. Hay un silencio que se genera entre el diálogo de esos personajes que no sucede, pero que también comunica, ¿no? Es el silencio como un elemento confirmatorio de algo que no se puede decir, de algo que no se puede afrontar. El silencio como representación de ese duelo que tiene que atravesar Sofía en relación a su amor más erótico, ¿no? Pero también el silencio en relación a ese hijo con el que no se puede comunicar y que comienza la historia de manera cronológica, ¿no? Siendo un adolescente y termina siendo un hombre. Entonces la manera que uno tiene como madre de dirigirse a un adolescente no es igual a la que se puede dirigir a un hombre. Y todos esos vacíos que de alguna manera van quedando en ese diálogo que no sucede y que cada uno de los integrantes va completando de sentido según su interpretación. Entonces también hay algo que es contundente en esta relación materno-filial, que lo que no se dice y es imprescindible para construir ese vínculo, cada uno lo completa a su manera. Y a partir de ahí también el conflicto y la tragedia se hace como más presente, porque cada uno lo completa según su lectura de la situación. Habla también del perdón y de esa cosa de muchas veces perdonar todo lo que haga un familiar, ¿no? O la familia por encima de todo, en este caso un hijo, que aún es como algo más superior, pero es esa cosa que no te puedes plantear no perdonarlo, ¿no? Y vemos esa cosa con generaciones de Sofía con su madre y de que ella sí que se plantea y ella sí tiene dudas y ella a lo mejor sabe que esto no lo va a poder perdonar y la madre es como que es tu hijo, ¿no? Y al final hay una escena también que es como que termina siendo ella un poco la culpable de todo lo que ha pasado, ¿no? Y es como un poco ese juego de generaciones también y de lo que hemos evolucionado hacia esto, ¿no? Sí, bueno, claro, la película es que el perdón, que además es un concepto muy religioso, está como en el centro del mandato, ¿no? Y es algo que una madre debe hacer, sobre todo una madre, porque yo creo que en lo familiar incluso se da el debate, pero en una madre es difícil. Incluso en la película hay una ausencia muy grande que es el padre y casi nadie se ha cuestionado ni preguntado por ese personaje, ¿no? Porque tenemos naturalizado que los padres puedan no ocuparse de sus hijos, estar ausentes y que eso no tenga consecuencias. Sin embargo, las madres somos mucho más duros. Pero claro, lo tremendo, digamos, que tiene que atravesar Sofía es que Sofía ama a su hijo. Sofía probablemente desea perdonarlo, pero es tan tremendo aquello que ocurrió y tan duro a lo que se enfrenta, que bueno, que como dice la actriz de la película cuando leía el personaje en alguna charla, Sofía va a empezar a vivir la vida a la intemperie a partir de aquí, ¿no? Toma una decisión muy valiente que es amar y al mismo tiempo soltar. Y en relación a lo que decías de las mujeres, de alguna manera las tres, tanto Sara, que es la madre, como Sofía, que es la hija, como Ángeles, que es esta figura que viene a romper todo en esta historia y en esta familia, son tres formas de mujeres, tres modelos de mujeres muy distintas que tienen una línea de continuidad evolutiva, digamos, ¿no? Entonces es interesante porque
se rozan en muchos aspectos y al mismo tiempo son muy, muy distintas. Y Sofía es el personaje que está en el medio, tensado por estas dos puntas, ¿no? Que son Sara, que representa de alguna manera aquella mujer conservadora, el patriarcado en sí mismo, y Ángeles, que es una mujer libre, joven, desprejuiciada. Y Sofía batalla ahí con esas dos maneras de vivir. Hay algo que dijiste que me gustaría retomar en relación a los temas, ¿no? que aborda la película y que hay algo de la combinación y de la elección que hicimos cuando pensamos en las especias que tenía esta historia y que tiene que ver con el dolor, con el amor, con la culpa y con el duelo, ¿no? Son temas centrales de la película que de alguna manera están puestos bajo la lupa de la maternidad. ¿Cómo una madre puede encarar estos temas? Y que muchas veces se viven en silencio, Muchísimo. lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, sí. ¿Cuál creéis que es el mayor miedo de Sofía? Yo creo que Sofía comienza la película con un gran miedo que es una incógnita, saber quién es ese hijo que tiene enfrente. Y creo que el mayor miedo es lo que finalmente propone la peli, que es el camino del perdón, si va a ser capaz o no de perdonarlo. Yo creo que el mayor miedo es posterior a la película, es si ella puede seguir su vida y ser feliz y construir algo a partir de soltar a ese hijo, ¿no? Si es posible un futuro siendo madre y al mismo tiempo decidiendo esa distancia que decide. Y creo que no tiene una respuesta, que esa es otra película. Para terminar, ¿a qué huele y a qué suena esta historia? Yo creo que huele a humedad, con una connotación positiva, ¿no? Porque en general, pero hay algo de eso, hay una humedad típica de la ciudad de Buenos Aires, que es de lo urbano, vamos a corregirlo porque podría ser cualquier ciudad, pero sí hay algo de esa humedad que está planteada en el cementerio, en esos lugares en donde la convivencia de la sombra y el sol hace que haya espacios en donde se generen presencias que no están esperadas. Y diría también que huele a agua, ¿no? Y a lluvia. Hay algo de eso, como si fuera de la humedad en todas sus formas. Yo creo que huele a... ¿Viste cuando se queman las ramas en el fuego? Uh-huh. Que huele a eso y que suena como el torno de un dentista. Menudo. Es un chirrido ahí duro, pero... Y ahora sí, para terminar, convertís un cementerio en un refugio, ¿no? Exacto, exacto. Porque la peli tiene, y en eso nos gusta mucho, mucho, todo el trabajo que hacemos previo, que decía antes Valeria también, ¿no? De lo aludido, tratar siempre de darle un sentido distinto a los espacios, a los lugares, a las emociones, a los personajes, que los obvios, que los arquetípicos, ¿no? Y el cementerio es para Sofía un refugio, es un lugar muy distinto que para el resto. Y por eso en la película, cuando ella se siente invadida en ese espacio, porque el hijo va, es de alguna manera lo que desata el final, ¿no? Porque el cementerio es para ella su lugar de contacto con el sol, con la luz, con ángeles. Uh-huh. Pues muchísimas gracias. Un placer. Gracias.